Buenos días, licenciada Mayra. Nuestro grupo escogió un resumen de las clases impartidas desde la semana 1 hasta la semana 4. El arte como campo. Semana 1, presentación colectiva de estudiantes. Semana 2, la hegemonía de las prácticas artísticas en la base de la colonialidad, del poder, del saber y del hacer, así como los legados apropiados. La, la hegemonía artística en este contexto, la colonialidad del saber, los discursos dominantes sobre el arte han priorizado las prácticas y estilos europeos o occidentales, como las normas universales de valor estético. Esto ha llevado a que las experiencias artísticas de culturas no occidentales sean vistas como artesanías o arte primitivo, despojándolas de legitimidad intelectual. Colonialidad del poder. La imposición de jerarquías culturales ha relegado a las prácticas artísticas de los pueblos colonizados al margen, manteniendo un control simbólico que refuerza las relaciones del poder entre la metrópolis y las periferias. Colonialidad del hacer. Los procesos de creación, producción y difusión artística han sido moldeados por los valores y métodos occidentales, excluyendo saberes ancestrales y formas de creación comunitarias o no industriales. Legados apropiados. El sistema colonial también ha fomentado la apropiación de símbolos, estilos y narrativas de culturas colonizadas por parte de artistas y mercados del arte en Occidente. Esto ha dado bajo el pretexto de inspiración o homenaje, pero sin un reconocimiento justo o una restitución para las comunidades de origen. Resistencia y decolonización. La decolonización y la resistencia están profundamente entrelazadas. La lucha por la independencia de los pueblos colonizados no solo significó un cambio en el poder político, sino también una lucha por recuperar su identidad, su cultura y su autonomía. Estos procesos continúan siendo relevantes hoy, ya que muchos pueblos siguen luchando contra las secuelas del colonialismo y la opresión imperialista. Este caso invita a reflexionar sobre cómo la reapropiación cultural puede convertirse en una herramienta de resistencia y cómo el arte puede ser un medio poderoso para desmantelar estructuras coloniales persistentes. Las tablas de Irán son un ejemplo emblemático de cómo las prácticas artísticas pueden ser resignificadas, apropiadas o marginizadas dentro del marco de la colonialidad del poder, del saber y del hacer. Estas tablas son representaciones tradicionales que combinan elementos históricos, espirituales y culturales, y han sido usadas tanto en contextos religiosos como en narrativas populares. Reflexión desde la perspectiva de la colonialidad. Estas tablas, profundamente ligadas a las historias y mitológicas locales, han sido tradicionalmente vistas como un arte menor o un arte popular, en comparación con las manifestaciones artísticas occidentales consideradas de alta cultura. Este juicio de valor se origina en paradigmas eurocéntricos que delegitiman expresiones artísticas no alineadas con sus cánones estéticos. En el contexto de la globalización, estas tablas han sido apropiadas o reinterpretadas para satisfacer las demandas del mercado de arte global, muchas veces despojándolas de su contexto original. Esto refuerza dinámicas del poder donde las culturas no occidentales quedan subordinadas a las dinámicas económicas y culturales de los centros globales. Voy a hablar sobre la semana 3 sobre la estesis de colonial y la crítica a Kant, donde hablar de estesis es como hablar de estética en torno a la percepción del mundo, donde personas como Kant nos dan a conocer una forma de regulación de lo bello, lo sublime y más en general, donde yo diría que la regulación de los sentidos y la percepción del mundo es a través de las categorías de pensamiento y las nociones. Eh, También hablaríamos sobre un espacio de análisis bastante interesante, donde este filosófico establece fundamentos que han influido profundamente en la jerarquía cultural occidental.
También dentro de este contexto podríamos hablar sobre el renacimiento como movimiento cultural y artístico que ocurrió principalmente en Europa. También el contexto de la Ilustración, donde fue un periodo marcado por el énfasis de la razón y el progreso, la ciencia y los derechos humanos. También sobre la influencia en Norteamérica, en el ámbito donde estuvo vinculado a la independencia de las colonias británicas y el desarrollo de ideas republicanas por los principios europeos. También el renacimiento cultural, donde pertenece a los siglos anteriores y la cual refiere a un renacimiento o revitalización de las ideas clásicas. También esto lo relacionamos con la estética, ya que dentro de ese periodo se profundizó de la manera más importante las sensaciones y las percepciones en el arte y la filosofía, donde estos conceptos fueron fundamentales para comprender el desarrollo de la sensibilidad cultural que influiría en los siglos posteriores. Desarrollo de jerarquía sublime, de lo sublime y lo bello, donde la estética de colonial rompe a esta jerarquía proponiendo valoraciones basadas en la reciprocidad, lo cotidiano y la conexión con el territorio, donde los elementos esenciales para muchas culturas no occidentales. En conclusión, vamos a hablar sobre un análisis de colonial donde lo bello y lo sublime permite cuestionar las bases estéticas y epistemológicas que han sostenido la modernidad colonial. La estésis de colonial no solo denuncia estas jerarquías, sino que también abre el espacio para imaginar nuevas formas de percibir y valorar, experimentar el mundo. La semana 4 con el siguiente tema, el cuadrado de las castas, los cuadros de las castas de la Nueva España. El cuadro de castas es un conjunto de desarrollos durante el periodo virreal de la Nueva España, actual México, que refleja el sistema de estratificación social basada en mezcla racial. Cuando los europeos indígenas africanos y sus descendientes convivían en un mismo territorio, generando un mestizaje significativo. Bueno, características principales. Generalmente las pinturas de castas consisten en una serie de escenas ordenadas en un esquema numérico o en cuadros individuales que representan diferentes combinaciones raciales y sus supuestos resultados. A continuación vamos a dar sobre las razas y combinaciones que nos dan esto. Los cuadros identifican las categorías principales como españoles de ascendencia europea, indios, indígenas, negros de aspectos africana. A partir de esta base se describen mezclas como mestizos, español más indígena, mulato, español más negro, castizo o sambo, y muchas otras más. Impactos del mestizaje. Los cuadros también reflejan la gran cantidad de mezclas raciales que ocurrían en la sociedad colonial. También tenemos los elementos visuales. Cada escena incluye una representación familiar, tanto como hombre, una mujer, un hijo o hija. Los personajes están acompañados de inscripciones que indican las categorías raciales, contextos específicos que muestran actividades, vestimenta o entornos asociados con el estrato racial correspondiente. Crítica contemporánea, aunque estos cuadros reflejan a la diversidad cultural del periodo colonial, también perpetúan una visión jerárquica y estraopitada de las razas. Son también consideradas una herramienta de control social, ya que buscan justificar la desigualdad social, económica,
a partir de un discurso racial. Los cuadros de casta son una importante fuente histórica para comprender las dinámicas sociales, raciales de la Nueva España, pero también un testimonio de los prejuicios y las estructuras de poder que marcaron la época colonial. Por lo siguiente, vamos a dar nuestra perspectiva personal del grupo, eh, su, impor- su impacto en el turismo. Turismo cultural. El turismo enfocado en el arte promueve el entendimiento entre culturas, ayudando a preservar, a valorar las tradiciones artísticas locales en un contexto global. Por ejemplo, asistir a festivales de arte como Bienal de Venecia o explorar las culturas de los pueblos africanos conecta a los viajeros con expresiones artísticas únicas. El arte como testimonio del pasado. Las obras de arte también son ventas al pasado que permiten a los turistas comprender la historia universal. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, los templos mayas o las pinturas rupestres de Altamira cuentan historias que fascinan y educan a los visitantes. Conclusión. Desarrollar una visión entre el arte universal a través del turismo significa entender cómo cada obra, desde la más antigua hasta la más contemporánea, contribuye a un diálogo global sobre la humanidad, la creatividad y los valores compartidos. Como estudiante de turismo, podemos profundizar en cómo diseñar experiencias turísticas que respeten y destaquen la riqueza artística de los destinos, equilibrando el exceso de los turistas con la protección y la autenticidad cultural. Muchas gracias.